Los archivos constituyen un insumo vital para la construcción de la memoria del país y son un mecanismo fundamental para la realización de los derechos de la sociedad en general. En ellos constituyen un insumo vital para la construcción de la memoria del país y son un mecanismo fundamental para la realización de los derechos de la sociedad en general. En ellos se materializa el cumplimiento de las responsabilidades del Estado para con los ciudadanos y se dirige además hacia la conservación y defensa del patrimonio cultural. Teniendo en cuenta esto, el Archivo General de la Nación, a través del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura, que busca fomentar la creación, investigación y formación de actores del sector cultural, ofrece este año 3 nuevas becas encaminadas a apoyar acciones para la recuperación del patrimonio documental del país. La beca de gestión de archivos fotográficos, la beca de gestión de archivos sonoros de Colombia y la beca de investigación sobre archivos y derechos humanos. Hola amigos, bienvenidos a la tercera temporada del programa radial del Archivo General de la Nación de Colombia, La Memoria de la Nación, a través de CIC Radio, la emisora del Instituto Caro y Cuervo. En el día de hoy hablaremos sobre las 3 becas que ofrece el AGN de Colombia este año a través del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura. Para hablar sobre estas becas y cómo puede la ciudadanía acceder o participar a ellas, tenemos como invitados a la coordinadora del Grupo de Archivos Étnicos y Derechos Humanos, Laura Sánchez Alvarado, y al historiador Daniel Jiménez Esteves de este mismo grupo. Bienvenidos a La Memoria de la Nación, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Dania? Gracias por la invitación. ¿Qué tal, Dania? ¿Cómo estás? Bueno, estamos muy bien y ahora sí entremos en materia. Tengo entendido que en el 2014 se ofrecieron 2 becas a través del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura. Laura, ¿por qué no le contamos a los oyentes qué se logró con estas 2 becas y cuál era el propósito de las mismas? El año pasado, como tú refieres, se sacaron la convocatoria la beca de Archivos de Derechos Humanos y la beca de Archivos Fotográficos. Tuvimos una gran participación de proyectos. La beca de Derechos Humanos quedaron como ganadores un grupo de investigación en archivos de la Universidad de Antioquia, y para la beca de Archivos Fotográficos una colección del Instituto Técnico Industrial. Las logramos con estas becas. Para el caso de fotografía, recuperar una colección valiosísima que contiene materiales en nitrato, en papel, en vidrio, y que corresponden a los primeros años del siglo XX, y que refieren a actividades del instituto, imágenes que se refieren más a cuestiones educativas. Esta es una colección muy importante por el soporte, por las características, y por los años en que duró, digamos, guardada, escondida o perdida. Para el caso de la beca de Derechos Humanos, este grupo de investigación se enfocó en trabajar con dos organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos humanos, y se hizo un trabajo de diagnóstico y un trabajo de análisis e investigación muy importante acerca de estos archivos y de la importancia que tienen en el contexto actual. ¿Cuál sería el aporte para el país de estas 2 becas? Para el caso de la beca de ver y reconocer este tipo de materiales como importantes para el país, como fundamentales para la historia y que están un poco olvidados. La gente cree que solamente el papel es archivo, pero resulta que esos otros soportes como los fotográficos, los discos ópticos, los cassettes de audio, cintas magnéticas de todo tipo, también contienen información y son muy importantes para recuperar la memoria de la nación. Daniel, tal y como lo mencionamos al iniciar el programa, este año ya no son 2 sino 3 becas. Cuéntale a los oyentes en qué consisten las becas. Bueno, este año, adicional a las 2 becas que son las mismas del año pasado, se repite el proceso con las becas de Archivos y Derechos Humanos y la beca de Archivos Fotográficos. Se incluyó en una categoría que es la beca de Archivos Sonoros, porque pensamos que los archivos sonoros usualmente son un poco peyorizados o menospreciados, y en muchos casos ni siquiera se consideran como archivos y siempre han estado en riesgo de pérdida, además porque el soporte de los archivos de audio usualmente es muy frágil y muy sensible. Entonces, en vista de eso y en vista del panorama que se nos abre, porque hay cualquier cantidad de archivos sonoros en todas partes que en muchos casos ni siquiera están catalogados, decidimos ampliar la posibilidad de becas con esta nueva beca que incluya estos formatos de audio sobre todo.
Y también obviamente hay una segunda fase para los archivos fotográficos, esperamos con otra nueva colección, y también para otro de archivos de derechos humanos. Ahora escuchemos lineamientos para la gestión de documentos electrónicos establecidos por el Archivo General de la Nación de Colombia. El Archivo General de la Nación de Colombia presenta el Acuerdo 003 de febrero de 2015, por el cual se establecen lineamientos generales para las entidades del Estado en cuanto a la gestión de documentos como mecanismos tecnológicos, ópticos, telemáticos, informáticos o similar, conocidos o por conocerse, que permiten producir, almacenar o transmitir documentos, datos o información. De conformidad con lo establecido en el capítulo 4 de la Ley 1437 de 2011, se reglamenta el artículo 21 de la Ley 594 de 2000 y el capítulo 4 del Decreto 2609 de 2012. El acuerdo en mención aplica a las diferentes entidades del Estado definidas en la Ley General de Archivos y específicamente las autoridades definidas en el artículo 2 de la Ley 1437 de 2011, la Ley 1437 de 2011 y los particulares cuando cumplan funciones administrativas. Esta nueva norma establece definiciones generales, lineamientos para la creación del expediente electrónico, conformación de expedientes electrónicos de archivo, foliado electrónico de archivo y características, expediente electrónico de archivo, estándares y garantías de conservación y preservación a largo plazo, entre otros. Es así como el Archivo General de la Nación continúa cumpliendo cabalmente con su misión de fijar políticas y expedir los reglamentos necesarios para garantizar la conservación y el uso adecuado del patrimonio documental del país. Somos la memoria viva de los colombianos. Los invitamos a consultar el acuerdo a través de la página web del Archivo General de la Nación www.archivogeneral.gov.co. Continuamos en la Memoria de la Nación a través de CIC Radio hablando sobre las 3 nuevas becas que ofrece el Archivo General de la Nación a través del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura. En cabina nos acompañan Laura Sánchez Alvarado, coordinadora del Grupo Archivos Étnicos y Derechos Humanos, y el historiador Daniel Jiménez Esteves del mismo grupo. Daniel, ¿quiénes pueden participar por estas 3 becas y cuáles son los requisitos? Muy bien. Para participar por las becas de archivos sonoros y archivos fotográficos, que son 2 becas que están orientadas a gestión de documentos, a gestión de estos archivos, puede participar casi cualquier persona. Pueden participar personas naturales, personas jurídicas o grupos de investigación constituidos. Los requisitos son muy sencillos y los pueden encontrar en la base de la convocatoria, en la página del Ministerio. Y no tienen ninguna dificultad para participar. Se requiere, eso sí, que tengan autorización para el uso y el manejo de estas colecciones, sin decisivo para la elección o no de esa colección para la beca. Y para el caso de archivos de derechos humanos, que no es no es gestión de archivos de derechos humanos, sino que es una investigación con base en archivos de derechos humanos. Correcto. Solamente pueden participar grupos constituidos, restringe a se sacan a las personas naturales porque efectivamente es una beca de investigación. Entonces hay esa restricción. Es excluyente. Es excluyente en ese sentido, sí. Laura, ¿cuáles son los criterios de evaluación que tienen en cuenta los jurados para seleccionar los ganadores o beneficiarios en estas becas? Para el caso de las becas de archivos fotográficos y de sonoros, los criterios de evaluación son similares. Básicamente se tiene en cuenta el impacto histórico y cultural de ese archivo, que la colección probablemente esté en gran riesgo de pérdida. Se hace alguna consideración sobre la técnica que se plantea en el proyecto y la claridad de los conceptos, es decir, el proyecto tiene que tener claro qué se va a hacer con la colección y qué se quiere conseguir con ella. Se evalúa también que el presupuesto, de acuerdo con el valor que se le otorga a estas becas, que son 20 millones de pesos, pues sean coherentes y correspondan a lo que se plantea en acciones. Se evalúa la metodología, el plan de promoción y divulgación y una estrategia de seguridad. La estrategia de seguridad casi siempre consiste en cómo se van a preservar estos materiales y esta información hacia el futuro.
Entonces, básicamente lo que les pedimos es que sean muy claros en el planteamiento del proyecto, que sean muy realistas en cuanto al manejo del presupuesto y que obviamente la colección que se proponga tenga una importancia que amerite que sea escogido, una importancia que no necesariamente tiene que ser solo nacional, sino que puede ser también regional. Para derechos humanos, digamos que esto, como es una beca de investigación, sí requiere que el proyecto esté muy bien planteado en cuanto a su justificación y en cuanto a las acciones que se van a establecer y los objetivos que se piensan lograr usando los archivos de derechos humanos que se escojan. Bueno, hablemos ahora de los derechos y de los deberes del ganador. Laura, cuéntanos los deberes y Daniel los derechos. Daniel. Okay. Bueno, entonces arranco por los derechos. Son diferenciados para las becas de gestión, que es la de archivos fotográficos y la de archivos sonoros, que se entregarán en dos partes, 80% al comienzo, apenas resulta elegido, y 20% después de que presenten el informe final. Adicionalmente a eso, pues tienen derecho a la divulgación de su trabajo, a una publicación sobre su trabajo. ¿Quién haría esa publicación? ¿El archivo? El Archivo General de su trabajo. ¿Quién haría esa publicación? ¿El archivo? El Archivo General de la Nación. Y también tienen derecho a una tutoría con un tutor que va a ser proporcionado también por el Archivo General de la Nación durante todo el proceso de ejecución de la beca. Muy bien. Eso es para los archivos fotográficos y para los archivos sonoros. Para los archivos de derechos humanos no se les va a dar el dinero contados pues en dos partes, sino en tres. 60% al comienzo de iniciar la investigación, 30% cuando se presenta un primer informe de avance, de desarrollo de la investigación, y un 10% con el informe final. Hagamos una pausa ahí, Dani. ¿Por qué la diferencia? Porque la diferencia? Porque las becas de sonoro y fotográfico básicamente son becas de gestión, de ejecución. Y sabemos que necesitan muchos insumos, mucha gente, muchos materiales para poder desarrollar el proceso de organización y de gestión de estos. En la otra, como es una beca de investigación, obviamente lo más importante es la producción intelectual del grupo que se gane la beca, entonces por eso se hace en tres partes y por eso cada parte está soportada previa entrega de un informe por parte y evaluación del grupo de ese informe por parte de la entidad. Adicionalmente, pues al final, dentro de los beneficios está la publicación de los resultados de este proceso de investigación y también la posibilidad de un tutor que acompañe el proceso de toda la beca. Bueno, ¿y cuáles son los deberes? ¿A qué se comprometen los ganadores? Los deberes de los ganadores de las becas en fotografía y archivo tienen que presentar un primer informe y otro informe más o menos a los 3 meses de ejecución. Tienen que presentar también un informe, digamos, final que recoja los 2 anteriores, que va a ser tutoriado por el Archivo General de la Nación. Tienen que presentar toda la documentación solicitada sobre todos los soportes del presupuesto que se usó y cómo se usó. Tienen que entregar también las metodologías que usaron para trabajar con las colecciones, los inventarios, los catálogos, digitalizaciones, registro fotográfico de los procesos y tienen procesos de casi siempre el Archivo General de la Nación apoya la socialización de estas becas al final de su ejecución. Entonces se hacen varios eventos, uno en el lugar en que se realizó la beca, si es fuera de Bogotá. En este caso la beca de Derechos Humanos fue hecha en el departamento de Antioquia, en Medellín. Y luego se hace también una socialización aquí en el Archivo General de la Nación. Aquí digamos que lo más importante es atender a la documentación que se exige, y tener todos los soportes adecuados para poder hacerle los desembolsos. Bueno, Laura y Daniel, teniendo claros entonces los criterios de evaluación, los derechos y los deberes de los ganadores de estas becas, es tiempo de conocer la agenda de capacitación de la AGN durante los próximos días. La Nación realizará el taller de tablas de retención documental, elaboración, aplicación y evaluación. Del 20 al 24 de abril se llevará a cabo el taller Programa de Gestión Documental. Para mayor información, les invitamos a consultar nuestra página web
Información, les invitamos a consultar nuestra página web www.archivogeneral.gov.co. Continuamos en la Memoria de la Nación a través de CIC Radio hablando sobre las 3 nuevas becas que ofrece el Archivo General de la Nación de Colombia a través del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura. Como les decía, nos acompaña en cabina Laura Sánchez Alvarado y Daniel Jiménez Esteves del Grupo de Archivos Étnicos y Derechos Humanos del Archivo General de la Nación de Colombia. Laura, ¿cuáles son los jurados? ¿Quiénes son esas personas encargadas de seleccionar a los ganadores o a los beneficiados con estas becas? Eso es una pregunta muy importante. Son del Archivo General de la Nación. Los jurados son externos y son contratados por el Archivo General de la Nación para esos efectos. Casi siempre llamamos a personas que son expertas en su área. Para el caso de archivos fotográficos, llamamos a expertos en fotografía, en historia de la fotografía, en artes visuales, etcétera. Para el caso de sonoros, lo mismo. Personas que son expertas en el manejo de estos materiales, expertas en el manejo de estos contenidos. Para el caso de la fotografía hemos tenido la suerte de contar con un jurado internacional. Vamos a ver este año pues qué pasa con la convocatoria también de jurados. Para el caso de derechos humanos, personas que tengan gran trayectoria en el tema de derechos humanos y que conozcan el tema, digamos, de los archivos, pero principalmente lo que nos interesa es que sean personas que tengan muy claro cuál es el estado actual del tema de derechos humanos en Colombia, para que así puedan hacer una escogencia pues acorde también que digamos premie precisamente a lo bien que esté planteado un proyecto y que pueda aportar a este tema. Esta pregunta es para los dos. ¿Cómo creen que los resultados de estas becas aportan a la protección y divulgación del patrimonio documental de Colombia? Bueno, sobre todo para las becas, para las becas de fotografía y de archivos, para las becas de fotografía y de archivos sonoros es importantísimo, porque estos son, digamos que, 2 grupos de documentos que han sido en muchos casos menospreciados en la administración pública y en general en todas las colecciones, que dan cuenta de muchos procesos históricos y que son en soportes muy frágiles, que esa es la parte más importante, creo yo, de las más importantes, y más en unas condiciones como las de nuestro país, que en buena parte del país, de nuestra geografía, las circunstancias medioambientales hacen que la pervivencia de estos soportes sea difícil. Entonces, la posibilidad de recuperar archivos fotográficos, archivos de audio, que en muchos casos no son tenidos en cuenta, que en muchos casos ni siquiera han sido catalogados, que se puedan rescatar, me parece que el aporte es impresionante y nos permite dar otras visiones o eso para este caso. Para el caso de archivos de derechos humanos, pues la importancia es vital y digamos que está en todo el eje central de la coyuntura histórica que estamos viviendo en este momento, que estamos viviendo una fase, creo yo, un poco de transición hacia otro escenario posconflicto. Entonces es importantísimo el manejo y gestión de esta información basado en archivos de derechos humanos, que ese es otro componente muy delicado y que es importantísimo en la convocatoria, y es un poco que la sociedad se empiece a dar cuenta de la potencialidad de los archivos para explicar o para documentar fenómenos relacionados con todo el tema de derechos humanos y con la situación de violencia que ha habido en el país durante las últimas décadas. Entonces, la importancia también es vital para la nación. Bueno, motivemos a los oyentes apasionados por el tema del patrimonio documental y que han trabajado. Deben participar porque estamos seguros que en muchos lugares, no solamente aquí en el centro del país, sino en muchos lugares de las regiones, existen muchos archivos valiosos que merecen ser rescatados. Existen muchos archivos de la sociedad civil relacionados con derechos humanos y tal vez con el conflicto armado interno. Sabemos que hay muchos investigadores jóvenes que pueden llevar a cabo estos trabajos y que pueden ganarse estas becas para así contribuir a la historia de nuestra nación. ¿Hasta cuándo se pueden inscribir? Las becas cierran el 6 de abril. ¿Y cuándo veremos los resultados? Los resultados se dan el 3 de julio. Lamentablemente se nos acabó el tiempo con esta respuesta. Recomendaciones finales y conclusiones.
Daniel. Importantísimo que se postulen, que yo sé que ya quedan pocos días para el cierre, pero si revisan cuidadosamente las posibilidades. Es muy difícil cumplir los requisitos para participar, es solamente que tengan la colección, que tengan el interés, y como decía Laura, jóvenes investigadores, esto es un primer paso para ir avanzando en desarrollo de procesos y de campos, sobre todo que están muy poco explorados, muy poco trabajados. Entonces vale la pena hacer el esfuerzo de inscribirse. Laura. Laura. Es muy importante que traten de establecer unos parámetros muy claros en sus proyectos. Esto es lo más importante, que piensen un poco cómo leería un jurado ese tipo de proyectos, que lo hagan muy claro, que las metodologías sean también muy explícitas y muy claras. Bueno, finalizamos así esta emisión de la tercera temporada de La Memoria de la Nación a través de CIC Radio, la emisora del Instituto Caro y Cuervo. Muchas gracias a Laura y a Daniel por haber aceptado la invitación a La Memoria de la Nación. Gracias, Dania. No, esperamos que las convocatorias sean un éxito total y de gran aporte para el país. Recuerden seguirnos a través de en Facebook y Twitter, Archivo General y @Archivo General, y por supuesto a través de nuestro canal en YouTube, Canal AGN Colombia. Gracias a Mario Quiñones por la producción de este programa y recuerden que somos la memoria viva de los colombianos. Nos escuchamos en 8 días.